Hemos estado hablando de un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Había nacido ciego y pues todos los días dice la Biblia que se sentaba en un lugar, en un camino, para pedir limosna a todas las personas que pasaban por ese camino, que querían llegar al templo. Era un punto estratégico donde ibas a encontrar muchas personas enfermas, muchas personas con diferentes impedimentos en ese lugar. ¿Por qué? Porque no podían entrar al templo. Pues se decía que toda persona con enfermedades o impedimentos eran impuros, y por ser impuros no podían entrar al templo. No porque tuvieran enfermedades, sino porque se creía que si estabas enfermo, tenías un impedimento, había sido por algún pecado que tú habías cometido propio o tus antepasados, tus padres, abuelos, bisabuelos. Y bueno, pues si estabas así era porque había un pecado pues ahí intermedio, ¿verdad? Ahí adentro. Y vemos que se creía mucho esto en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Hasta el mismo Jesús, pues en una ocasión con otro ciego, los discípulos se le acercaron y le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que haya nacido así? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido así? Y Jesús le dice: no es que haya pecado él o sus padres, sino para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Jesús está diciendo que este caso no tiene que ver con eso, pero no descarta Jesús de que eso era un cuento, una fábula, sino que en ese momento ese caso pues estaba sirviendo para otro propósito, ¿verdad? Con otro propósito. Y vemos también a Jesús con un paralítico que llevaron a donde él estaba, lo bajaron en una camilla, lo pusieron delante de él. Y dice el Evangelio que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dice al paralítico así: amigo, te perdono tus pecados. En aquella casa que estaba llena de fariseos y maestros de la ley, cuando escucharon a Jesús decir eso, se molestaron con él y dijeron: ¿quién se cree este hombre? Habla barbaridades, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, entendiendo, ¿verdad?, lo que pensaban y cavilaban en ese momento, pues le dice: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle a este hombre que le perdono sus pecados o decirle que se levante y que camine? Y escucha lo que Jesús le va a decir: pues para que ustedes sepan y vean que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tenía poder para perdonar pecados, pues le dice el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre, delante de toda esa gente, se puso de pie y salió caminando, y todos ellos, sobrecogidos de asombro, dijeron: hoy hemos visto maravillas. Interesante que Jesús va a utilizar la condición de un hombre y la sanación de un hombre para mostrarle que él tenía poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque las dos cosas estaban ligadas, y así lo creía el pueblo de Israel. Ellos creían que todo esto era consecuencia del pecado. Quizás no de un pecado que uno haya cometido propiamente, pero sino quizás del pecado que había cometido Adán y Eva, que a consecuencia del error que ellos cometieron al desobedecer a Dios, pues entraron las maldiciones al mundo. Hoy pues alguno dirá: hermano Neri, que es de ese niño que nunca pecó y nace enfermo. No estoy hablando de un pecado que tú hayas cometido propiamente, aunque pueden haber circunstancias también que llegan a nosotros por los pecados que cometemos voluntariamente, intencionalmente. Sí podemos pues
sufrir también con las consecuencias de esos errores. Pero pues cuando nacemos en este mundo, lo que quiere decir que cuando nacemos en este mundo, nacemos en un mundo que ya está contaminado por el error que cometió Adán y Eva. Que si lees la historia antes de ese error, pues no había dolor, no había enfermedades, no había sufrimiento. Los hombres ni morían, eran inmortales. La muerte es consecuencia también del error que ellos cometieron. Pero antes de ese error, ellos no padecían de ninguna necesidad, no sufrían de ningún mal, todo estaba bien. Se dejaron engañar por el enemigo, por Satanás, y pues pecaron contra Dios, desobedecieron. Y al desobedecer, pues perdieron toda gracia de poder estar cerca de este Dios. Que eso es lo que hace el pecado, pues nos separa de Dios. Pero desde ese momento vemos todas estas circunstancias surgir, tienen un comienzo, nacen en ese momento que Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? El Señor le dice a Eva: mujer, por lo que has hecho, ahora sufrirás dolores de parto. Esa palabra sufrir no existía, dolores tampoco existían, y le dice: ahora sufrirás dolores de parto, y le dice: y ahora estarás siempre sometida a tu marido. Sí, ella era libre, ¿verdad? Y ahora se ve sometida al marido. Y el hombre le dice: y por lo que tú has hecho, ahora tendrás que suplir tus propias necesidades con el sudor de tu frente. Y le dice a ellos también: y los días de tus vidas ahora serán contados. Y vemos, ¿verdad?, que en la Biblia pues empieza Dios ahora a contar los días de vida de ellos. Algunos vivían 900 años, otros 600 años. Luego la edad va cambiando, ahora 120 años como Moisés. Y luego los salmos dicen: los días de los hombres serán de 70 años. ¿verdad? Y ese es más o menos el promedio de vida que hoy en día nosotros estamos experimentando. Pero pues todo eso viene a consecuencia de aquel error que ellos cometieron. Eso era lo que se creía. Entonces, personas que estaban enfermos o tenían algún impedimento, pues no podían entrar al templo. No porque estuvieran enfermos, sino porque se creía que por el pecado que habían cometido estaban así, de esa forma. Entonces se tenían que quedar afuera. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos se aprovechaban de esta ley y pues vivían de sus circunstancias. Ellos sabían que la palabra de Dios también decía que tenían que practicar obras de piedad hacia estas personas. Incluso antes de entrar al templo, pues tenían que cuidar de estas personas. Entonces, pues ellos se aprovechaban de esta ley y hasta vivían de sus circunstancias. Bartimeo era uno de ellos. Él se sentaba en ese camino y ahí ponía una capa en el suelo, y toda persona que pasaba por donde él estaba, pues le pedía dinero, limosna. Él era ciego. ¿Cómo él sabía cuando las personas estaban pasando? Me imagino que tenía una persona a su lado que pues le indicaba o le decía: viene una persona, ponte a gritar. Entonces toda persona que pasaba por ahí o por donde él estaba, él le pedía dinero, le pedía limosna. En los Hechos de los Apóstoles vemos al apóstol Pedro y Juan que iban al templo a orar también, y se encontraron antes de entrar al templo con un tullido, una persona que también tenía pues un impedimento para caminar, y ahí también se encontraba pidiendo limosna. Ahí vas a encontrar muchas personas así afuera del templo pidiendo limosna. Estas personas pues lo hacían porque me imagino que, por ejemplo, en el caso de Bartimeo, él había nacido ciego. Y como pues había nacido así, me imagino que toda esperanza de
de sanar o de vivir una vida normal, pues había desaparecido de él mucho tiempo atrás. Y pues a no tener otra esperanza, pues se dedicaba ahora a vivir de su circunstancia. Hay muchas personas así también, ¿verdad? Que al ver de que nada ni nadie les puede ayudar, pues se rinden, se dan por vencidos y pierden toda esperanza de vivir una vida normal y se someten a sus circunstancias. Si hay personas que no pueden hacer nada sin primero tener que consultarlo con sus circunstancias. Hay personas que incluso son esclavos de sus circunstancias, que ya no tienen vida porque viven atrapados en estas circunstancias. Yo siempre digo a las personas, ¿verdad?, que todos podemos experimentar circunstancias en nuestra vida. Pues estas personas las encontraban ahí y vivían de sus circunstancias, ¿verdad? En este país nosotros vemos mucho eso también, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que mensualmente te llegue un chequecito, ¿verdad?, del gobierno? Si al final, cuando se mueran, porque todos vamos a morir, amén. Sí, algunos, mira, el promedio de vida es de 71 años ahora, porque por esto del COVID, antes era 73 y ahora bajó a 71 años. Es el promedio de vida del ser humano. Algunos vivirán 80, 90, 100 años. Si estás sobre los 70 y es porque algo hiciste bien y Dios te está bendiciendo con larga vida. Amén. Pero mira, todos vamos a morir en algún momento. Amén. Y mira, cuando estemos delante de Él, que se abre ese libro y venga el Señor y diga: pero vamos a hablar un poquito sobre estos cheques que te llegaban mensualmente. ¿Verdad que está bien si le tocaba para esa persona que está con impedimentos o que verdaderamente tiene un problema que no puede trabajar? Sí, o pues está bien, ¿verdad?, para esas personas que el esposo las abandonó y las dejó con hijos. Pero ¿y ese hombre que duerme al lado tuyo en la cama? ¿Quién es? Bueno, no me digas que es otro, porque entonces eso es algo peor, ¿verdad? Se llama adulterio. Pero la verdad es que no es otra persona, es el esposo que supuestamente no está. Pero fingen, ¿verdad?, que no está para que el gobierno les cuide. Eso es mentira. Eso es mentira. Y yo sé que, mira, esto es un tema sensible, ¿verdad? Sensible. Hay personas, yo les cuento siempre de ese famoso amigo que yo tengo, ¿verdad? Está con vida y sé que siempre cuando me escuchas decir esto, porque siempre lo menciono, me dice: tú siempre estás hablando mal de mí, siempre estás hablando. Y yo te hablo, utilizo tu testimonio, utilizo todo eso para que la gente, ¿verdad? Bueno, una vez yo no estaba de misión y él siempre necesita a alguien que vaya con él donde el médico. Y me dijo: yo necesito ir donde el médico, ¿me puede acompañar? Y yo le dije: pues también yo voy contigo, no tenía nada que hacer, yo te acompaño. Pues iba para un médico. Cuando llego pues al lugar, veo que era un lugar de psiquiatría. Y entramos, yo voy con él, entramos. Y cuando íbamos caminando, él empieza a darme instrucciones. Me dice: mira, cuando entremos ahí y donde yo te diga siéntate, te tienes que sentar. Y yo me le quedo mirando y yo digo: ¿por qué me estás diciendo estas cosas, verdad? Y él me dijo: él me va a hacer preguntas y eso, y tú solo quédate callado, no digas nada. Y yo le dije: ¿pero qué me dice esto? Y así entramos a la oficina, ¿verdad?, de su psiquiatra, y así entramos. Y me dijo: siéntate aquí. Y yo me le quedo,
me gritó así delante de su médico, ¿verdad? Y me dice, siéntate ahí. Yo me vengo y me siento. Y se sentó él allá. Y cuando llegó al escritorio ¿verdad? Del psiquiatra, él estaba terminando un cigarrillo. Y viene él y se le acerca y le quitó el cigarrillo. No dejó ni que él lo terminara y lo apagara. Se lo quitó de la mano y le dice, y lo paga él mismo. Y le dice, usted no puede fumar porque aquel amigo mío es cristiano y a él no le gusta la gente que fuma. Y yo con una vergüenza, yo decía, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué está actuando así? Y ahí se sentó y empezaron a hablar y él hablando tonterías que yo decía, pero ¿qué? ¿Dónde sale? Yo lo conocía y yo decía, pero ¿qué? Viene al final, terminó la hora que tenía que terminar, le recetaron y salió. Y cuando íbamos a salir del edificio me dice, mira, otra receta más. Tengo una gaveta llena de recetas y un botequín lleno de pastillas que ni uso. Y yo le dije, entonces, ¿para qué vienes aquí? ¿Por qué estás actuando de esa forma? Y me dijo, pues para que me den mis $1,200 mensuales. Ay. Ustedes han escuchado la canción del Gran Combo. Ellos tienen en Puerto Rico una orquesta que se llama el Gran Combo de salsa, ¿verdad? Y ellos tienen una canción que dice así: qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada, listo que soy. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Nos creemos listos, ¿verdad? Pero los listos no entran al reino de los cielos. Amén. Bueno, eso es otro tema para que hablemos otro tiempo. Este hombre estaba sentado en el camino y no tenía esperanza. ¿Cómo yo sé que no tenía esperanza? Porque estaba viviendo de sus circunstancias. Déjame para terminar esto de ellos. Él era ciego. ¿Cómo sabía él cuál era el lugar o cuál era el punto mejor, ¿verdad? Por donde más gente iba a pasar? Era que alguien lo llevaba. Y alguien que le decía, mira, viene gente, empieza a pedir, porque él era ciego. Y te aseguro algo, que esa persona que estaba con él no lo hacía de gratis. Amén. Al final él recibía su tajada. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido hermano? Que al mundo no le conviene que tú sanes. Amén. Porque todos de cierta manera, cierta forma viven de tus circunstancias. Si tú no tuvieras problemas, mi querido hermano, la economía de este mundo se va a la quiebra. Porque todos viven de nuestros problemas. El cura, el curandero, el espiritista, el brujo. Si tú no tuvieras problemas, ellos tampoco tuvieran kioscos. Amén. Mira, este hombre estaba ahí. Nadie ¿verdad? Quizás le pudo ayudar. Nació así, de esa forma. Entonces, a ver, de que nunca iba a salir de esa situación, toda esperanza desaparece. Lo vemos ahora viviendo de esta circunstancia. Y de repente todo va a cambiar por algo que va a acontecer. De repente se empezó a escuchar mucho ruido, mucho grito. Dice la Biblia que en ese camino por donde él estaba, en ese camino iba pasando Jesucristo, que venía de Jericó hacia Jerusalén. La gente, al saber que ahí estaba Jesús o que venía Jesús, empezó a gritar y a hablar de él. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Todo el mundo ya estaba esperando la llegada de Jesús. No sabían cuándo iba a ser, pero ya todo el mundo conocía en Jerusalén
Estaba como a 12, 13 horas, 13 días, perdón, de donde él estaba y donde él había hecho los milagros, sanaciones, curaciones. Ya todo el mundo sabía quién era Jesús. Sí, el Evangelio de San Marcos. San Marcos nos dice que este es el último testimonio que San Marcos va a relatar antes de Jesucristo morir en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que si ese es el último sanación o milagro que Jesús va a hacer, quiere decir que ya existía todo un repertorio. ¿Un repertorio de qué? De testimonios, de sanaciones, curaciones, liberaciones, milagros que había hecho Jesucristo. Ya Jesús había sanado a otros ciegos. Ya Jesús había hecho sordos oír, mudos hablar. Había expulsado demonios. Había resucitado muertos. Jesús ya había caminado sobre las aguas. Jesús multiplicó los peces y los panes. ¿Qué no hizo Jesucristo? Mas nos dice la Biblia que si fueran a contar todo lo que Jesucristo había hecho, no hubiera libro que pudiera contener todos los milagros que él hizo. Pues cuando Jesús llega ahí, ya todos esos testimonios habían llegado primero que él. Amén. Las personas al escuchar que él había hecho eso y ahí sanó, él sanó a todos, yo creo que todo tipo de condición allá lo sanó para que todos esos testimonios llegaran ahí. Las personas que tenían esas condiciones se llenaran de esperanza y quisieran ahora ir en busca de Jesucristo. Sí, cuando Bartimeo supo que ahí estaba Jesús, empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandaban a callar. ¿Por qué lo mandaban a callar? Porque esto que estaba diciendo Bartimeo, hijo de David, era una frase que se utilizaba solamente para identificar al Mesías, al Cristo. Era tan seguro estaba Bartimeo de quién era Jesús y de lo que iba a recibir, que él se atrevió a divulgar estas palabras que podían meterle en problemas. Por eso que lo mandaban a callar. Cállate, no digas eso. ¿Y qué dice la Biblia? Que gritaba más fuerte todavía, porque ese día nadie lo iba a callar. Al saber que ahí estaba Jesús, después de todo lo que él había escuchado, que había sanado a otros ciegos, pues si lo había sanado a ellos, lo tenía que sanar a él también. Y eso es lo que hace el testimonio, porque la Biblia dice que Dios no hace distinción de personas. Y tanto gritó que uno de esos gritos llegó a los oídos de Jesús. Miren, yo le digo a la gente: ¿cuántos años llevas tú gritando? Pues yo te digo, no dejes de gritar. Solo que cuando grites con fe. Dice la Biblia: ora con fe. Escucha lo que fe es la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. O sea, cuando grites a Jesús, grítalo con la seguridad de que esas palabras van a detener a Jesús en tu vida. Y que si se detiene en tu vida, tú verás su gloria. Uno de esos gritos Jesús lo escuchó y se detuvo y lo mandó a buscar. Ellos, los que estaban a su alrededor, le dijeron: ánimo, te están llamando. Y cuando él supo que Jesús estaba delante de él, dice que arrojó su capa. Se quitó su capa y la arrojó. Y yo leo esto y déjame ver si puedo terminarlo, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué hacen énfasis en esto de la capa? ¿Por qué hacen énfasis en la capa? Porque
qué importante tiene eso que ver con lo que está aconteciendo? Hay un milagro que va a acontecer y viene ahí Bartimeo, perdón. Y cuando supo que Jesús estaba delante de él, se quitó la capa y la lanzó. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque esa capa era lo que identificaba a Bartimeo como el ciego. Yo le decía en el comienzo que Bartimeo lo sentaban en este camino. ¿Qué era lo primero que él hacía? Se quitaba la capa y la ponía en el suelo, abierta ahí en las 4 esquinas. La gente cuando pasaba le decía, mira, viene gente, empieza a pedir. Y él le decía, por favor, ayúdeme, soy ciego, soy no vidente. Y la gente en esa capa lanzaba las monedas. Al final tomaban las 4 esquinas y formaban una bolsa llena de monedas y se la llevaban. Esa capa identificaba todo lo que era este hombre. Ese era ese hombre antes. Un hombre atado a su circunstancia. De tal forma que hasta vivía de su circunstancia. Pero mira lo poderoso de esto. Cuando él supo que ahí estaba Jesús, lo primero que él hace es quitarse, arrojar la capa que lo identificaba. Mira, quizás la gente, él se ponía esta capa y la gente lo veía de lejos, pero no podían distinguir su rostro. Entonces por el rostro no sabían quién era la persona, pero cuando veían la capa, que quizás era azul, marrón, rojo, al ver el color de la capa decían, ahí viene Bartimeo el ciego, por la capa que él utilizaba. Mira, hermano, yo no sé cuál es la capa que tú utilizas, pero quizás la gente ni se recuerda cómo tú te llamas. No sé cómo se llama el hermano, pero sé que es el hermano que tiene cáncer. No sé cómo se llama la hermana, pero esa es la hermana que tiene sus hijos todos en drogas. Sí. No sé cómo se llama esa familia, pero sé que es la familia que van a deportar. Mira, quizás la gente ni se recuerda de tu nombre, pero sí se recuerda de la capa que tú utilizas. Pero mira lo grande de esto, y eso es lo que quiero mostrarles, ¿verdad? Tan seguro él estaba de lo que iba a acontecer, de lo que iba a ocurrir a él allí. Tan seguro él estaba que antes de ser sanado, porque vas a ver que después que arroja su capa, está delante de Jesús. Jesús ahora le pregunta, ¿y qué quieres que haga por ti? Y él le dice, maestro, que pueda ver. Él todavía está ciego, pero antes de recibir su sanación, está tan seguro de lo que va a recibir que se quita la capa y la arroja. ¿Qué es fe? Es tener la seguridad, dice Hebreos 11:1, es la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Y tan seguro él estaba de lo que iba a acontecer, que en ese momento deja de identificarse como aquel ciego. Él sabía que aquel hombre que estaba delante de él tenía poder para cambiar y transformar su vida. Mira, mi querido hermano, el concepto que tú y yo tenemos de Dios, el concepto que tú y yo tenemos de Jesús es lo que puede cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿Cuál es el Jesús a quien tú crees? Mi Jesús camina sobre las aguas. Mi Jesús da vista a los ciegos, hace los sordos oír, hace los mudos hablar, levanta paralíticos, resucita muertos, mi querido hermano. Mi Dios es todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Y es la fe nuestra la que activa a este Dios. ¿Cómo
tú percibes a Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Quién es Jesús en tu vida? Lo que tú crees y lo que tú esperas es lo que Él te va a conceder. Él con toda seguridad arrojó su capa. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Yo quiero ver. En ese momento Él recobró su vista. Jesús lo sanó. Jesús quiere hoy sanarte a ti. Jesús quiere hoy bendecirte aquí. Jesús quiere hoy tocar, transformar tu vida, porque eso es todo lo que Jesús, mi querido hermano, puede hacer y mucho más. Jesús quiere cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Jesús, mi querido hermano, quiere sacarte de donde estás y quiere revestirte con ropa de gala, con ropa de fiesta. El Señor quiere, mi querido hermano, transformar tu vida completa, y eso es lo que Él quiere. Pero hoy nosotros, ¿verdad?, tenemos que creerlo. Y hoy nosotros tenemos que tomar la iniciativa de arrojar la capa que nos identifica a nosotros. Sí, ¿cuál es la capa que te identifica a ti? Solo tú y Dios la sabe. Solo tú y Dios. Y a Dios no se puede ocultar. Lo podemos ocultar de los hombres, pero Dios la sabe. Y tristemente, pues, la gente empieza a ver la capa también. Y te empieza a identificar con la capa. Pues hoy vamos a entregar esa capa al Señor. Vamos a quitarla, vamos a arrojarla y vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiere y puede hacer en nuestras vidas. Y te aseguro, mi querido hermano, que en esta noche veremos la gloria de Dios. Amén.